¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio de convocados. Hoy en vivo, a la hora establecida, a través de mi Instagram, Ramón Tony, que su denominación es RTonyD, y que ustedes posteriormente lo podrán disfrutar también a través de mi canal de YouTube, Ramón Tony TV, o también a través de mi Facebook, Ramón Tony. Bienvenidos, vamos a hablar un poco de fútbol. Ha transcurrido una semana donde los equipos venezolanos tuvieron su participación en las fases de grupo, tanto de Copa Sudamericana como de Copa Libertadores de América, y por eso voy a estar haciendo algunos comentarios correspondientes, y me gustaría pues conocer de ustedes también su opinión, cualquier opinión que puedan dar a través de esta transmisión que estoy haciendo en vivo del tema del fútbol venezolano. Hay algunas situaciones que no son nuevas, ¿no? Y que no escapan a lo que ha sido la situación cotidiana del fútbol venezolano en los torneos internacionales de clubes. Ha sido quizá, podríamos decir, en los últimos años diferente la historia de la selección nacional, que si bien no ha logrado clasificarse a un mundial de fútbol, pero que ha tenido partidos y resultados importantes, tuvo eliminatorias donde estuvo muy cerca, ha tenido ya figuraciones más importantes a nivel de la Copa América, pero a nivel de clubes seguimos arrastrando una cantidad de decepciones, de frustraciones, cuando vamos a Copa Libertadores o ahora a la más reciente Copa Sudamericana, tanto en las eliminatorias directas de partidos de ida y vuelta como ya cuando estamos en fase de grupo. Y ha sido a cuentagotas las alegrías de los equipos del fútbol venezolano, incluso recordando un poco la historia, que no es solamente por conocimiento propio, sino agradeciendo a varios colegas con los que tengo interacción y comunicación, y más o menos vamos a ir recopilando los datos. Pero en una Copa Libertadores en la que ya Venezuela está participando desde la década de los 60, decir que hemos tenido apenas 5 o 4 equipos que han logrado llegar a ser semifinalistas y 5 que han podido llegar a cuartos de final. Lógicamente, la Copa Libertadores ha tenido diferentes formatos. Antes, en los grupos, solamente clasificaba el primero de cada grupo, y ya ahí, como teníamos, incluso había menos participación, se hacían 6 grupos, de los cuales se conformaban exactamente 4 por grupo, que eran 24 equipos, y el primero de cada grupo clasificaba y automáticamente ya era semifinalista. Y se hacían entonces 2 grupos de semifinales con 3 equipos en cada una de ellas, y luego se jugaba la gran final. Así comenzó ese transitar de Copa Libertadores de América. Ya empiezo a saludar a la gente que comienza a conectarse conmigo. Un gran abrazo a Yerigma. Así que un abrazo y espero tu opinión de lo que yo vaya comentando acá en este programa en vivo, nuestra sección de convocados. Entonces, el fútbol venezolano a nivel de clubes sigue adoleciendo, porque yo no estoy hablando solo del pasado, es el presente, y ya nos vamos a trasladar a lo que ha pasado esta semana con nuestros 4 representantes en Copa Sudamericana y en Copa Libertadores, 2 y 2 en fase de grupo. Algunos ya con experiencia, otros, como se dice, pagando el derecho de piso, pero casi con la misma historia, el mismo escenario. Y entonces tenemos que solamente desde la década de los 60, los equipos que han logrado ser semifinalistas de Copa Libertadores han sido el Deportivo Portugués, equipo desaparecido. Vamos a ir incluso tocando este tema. El desaparecido Deportivo Portugués, que era representante de la colonia lusitana en primera instancia, después existió el Marítimo. Un gran saludo también a Gustavo Boro, que se está uniendo en este momento a este programa. Entonces, tuvimos el primer semifinalista de Copa Libertadores por parte de Venezuela, el Deportivo Portugués, desaparecido ya. Luego, el otro fue el Gran Portuguesa de la década de los 70, que después de esos 5 títulos y de esa época entre los finales de 70 y principios de los 80, de glorias, incluso de títulos consecutivos, como se dice, cayó en la bancarrota, y finalmente ya conocemos lo que ha sido la historia del Portuguesa, que no ha podido reverdecer algo de esa historia tan fructífera que tuvo en esa época, y ha estado coqueteando entre el descenso, el mantenerse en primera división, el no subir, el sí subir, el bajar.
Y pues lamentablemente la historia del Portuguesa, que si bien sigue existiendo a pesar de las inclemencias del tiempo, ha tenido realmente una historia muy gris el Portuguesa. Aparentemente ahora con otras manos directrices, bajo la batuta de Ali Caña y un grupo que parece, vamos a esperar porque apenas han jugado un solo partido, esperar a ver qué pasa con este Portuguesa. Después el Ula Mérida Fútbol Club, también en la época en el año 83 aproximadamente, 83-84, por ahí fue semifinalista, fue una situación muy curiosa, venía de ser campeón del fútbol nacional, estuvo en un grupo donde estuvo involucrado también el Portuguesa y los equipos peruanos Sporting Cristal y Melgar. Terminaron, un gran saludo desde Brasil, bueno, a Darwin M, un saludo desde Brasil, y lo que está diciendo que ojalá el doctor José Gregorio Hernández me bendiga y nos bendiga a todos los venezolanos que estamos regados por el resto del mundo. Ya saben que yo no estoy en este momento en el país. Gracias por ese bonito deseo. Entonces, ¿qué pasó con Ula en aquella oportunidad? Que después de jugar esa fase de grupos quedó empatado con el Sporting Cristal. Había dentro de la parte legal una supuesta protesta del Sporting Cristal sobre el Deportivo, el Melgar, que era el otro equipo peruano. Casi se llegó a especular que le iba la Conmebol, que era presidida por Teófilo Salinas, era el presidente de la Conmebol en esa época, un peruano que en paz descanse. Se especuló que le iban a dar los puntos al Sporting Cristal y de esa forma clasificaba, pero el señor Salinas se lavó las manos, incluso creo que muy inteligentemente, y decidió la Conmebol que se jugara un partido en territorio neutral, y entonces Ula Mérida, el recordado y desaparecido Ula Mérida, porque yo voy a poner también mi punto de vista sobre ese tema, ese glorioso Ula que debutó por ahí en el año 77 aproximadamente, 78, 77, desapareció en el 85, pero antes tuvo ese periplo de tener que jugar un partido de desempate en Cali ante el Sporting Cristal, lo ganó y de esa manera se clasificó a las semifinales para después tener que enfrentar a equipos brasileños. Creo que uno era Flamengo e Internacional de Porto Alegre, si no me equivoco. Hasta ahí llegó su historia en esa Copa Libertadores, pero fue semifinalista. Y después, el también desaparecido Atlético San Cristóbal, que recordemos fue una historia muy efímera, pero muy bonita. Un equipo que estuvo en la segunda división, apareció en el año 81, fue campeón de segunda división, subió a la primera, campeón en la primera división en el año 82 y después fue semifinalista de Copa Libertadores en el año 83, superando un grupo donde estaban el Deportivo Táchira, que era el otro equipo venezolano, los dos equipos de la misma ciudad, bonito clásico que había en esa época, el Nacional de Quito y el Barcelona de Guayaquil por Ecuador. Se jugó esa fase de grupos y el Atlético San Cristóbal en un partido memorable. Incluso tengo el placer y la dicha de haberlo vivido, estar ahí en el sitio porque era parte del circuito del Atlético San Cristóbal y compartiendo con los colegas Wolfgang Oliveros, Víctor Estrella, Henry López, Manuelito Noriega, que pertenecíamos a RSC en esa época, Radio San Cristóbal 1060 en San Cristóbal, le transmitíamos al Atlético San Cristóbal y pudimos vivir ese momento allá en el estadio en Guayaquil, empatando 3-3 con el Barcelona y clasificando a la semifinal. Después en la semifinal le tocó nada más y nada menos que Peñarol y Nacional de Montevideo, y aunque se logró un buen resultado en San Cristóbal, después en Uruguay se cayó en los dos partidos y hasta ahí llegó la historia del Atlético San Cristóbal. Disculpen, en semifinal de Copa Libertadores. Permiso. Bueno, esa es la historia de nuestros 4 equipos semifinalistas en Copa Libertadores. Y pongan atención, desde la década de los 60 hemos tenido 4 equipos en semifinales de Copa Libertadores. La historia de Ula, retrocedo ahora un poco porque el Ula Mérida realmente... saludos a Didier Sanabria allá en San Cristóbal, un gran abrazo Didier, campeón del mundo de fútbol de salón, y fue gran jugador de fútbol también de campo, selección nacional, así que un gran abrazo Didier. Ula desaparece en el año 85, después esta situación de Ula Mérida ha vivido muchos contratiempos, disculpen, con el equipo del Zulia, que se fue después a Mérida, que compra la franquicia, después se la venden a Monagas, en fin, una serie de situaciones. Vuelve a aparecer Ula ante primera, segunda y eso, pero el Ula ya desaparecido. Ahora existe
un equipo ULA con los colores de ULA, pero que es Unión Local Andina, que realmente no tiene que ver nada con la Universidad de los Andes. Es un capítulo de mucha discusión, pero está en la historia del fútbol venezolano. Y ahora hablemos de los que han llegado a cuartos de final. Solamente 5 equipos, estoy hablando desde la década de los 60. El primero, Deportivo Italia, en esa época 65, 66, incluso derrotó al Fluminense en territorio brasileño, 1-0. Gracias a Darwin, que me recuerda que Didier fue parte del equipo que ganó la quinta estrella con el Catarroque, ¿cierto? Claro, sí, lo recordaba, solo que no lo había mencionado, pero gracias por el recordatorio y esos reconocimientos no se pueden olvidar. Entonces, el Deportivo Italia logra ese gran resultado, fue semifinalista, llegó a cuartos de final, pero hasta ahí llegó. Después Minerven, en la década de los 80, equipazo Minerven, que logró el título y que con Angelucci y compañía, Cavalieri era el técnico y llegaron a cuartos de final de Copa Libertadores. Después Estudiantes de Mérida, ese equipazo de Richard Páez en el año 98, que llegó también a cuartos de final, incluso derrota a Cerro Porteño en Mérida 3-0, ya con la serie casi liquidada para ser semifinalista. Se van a Asunción, allí hubo algunos problemas que todavía están en el campo de la especulación, pero se habla de que hubo un problema con los alimentos, unos cuantos jugadores con problemas estomacales y el equipo perdió 4-0 y chao, se acabó la historia del Estudiante de Mérida en cuartos de final. Después Deportivo Táchira, que se dio el lujo también de llegar a cuartos de final, de complicarle la vida a River Plate, también terminó su historia en cuartos de final. Y el último fue el Caracas, ese equipazo que incluso no jugó en Caracas, sus partidos de local los jugó en Cúcuta, recordemos, y después lógicamente con sus rivales, y le ganó a River Plate tanto en Cúcuta como en Buenos Aires, pero el equipo llegó, recordemos, solo a cuartos de final de Copa Libertadores. Así que esa es la historia de nuestros equipos en Copa Libertadores. Incluso ninguno de ellos repite la historia, son todos equipos diferentes. Deportivo Portugués, Portuguesa, ULA, Atlético San Cristóbal, Deportivo Italia, Minerven, Estudiantes de Mérida, Deportivo Táchira y Caracas. 9 equipos desde la década de los 60, vamos a hablar de 60, 70, 80, 90, 2000, más de 50 y tantos años, casi 60 años de existencia del fútbol profesional venezolano en la Copa Libertadores, ahora también de hace unos años para acá en la Copa Sudamericana, también estuvo involucrada en la Merconorte, en tantas otras copas que han venido haciéndose paralelas a la Copa Libertadores, pero sin tener una agradable historia o un bonito final. Y entonces, ¿a qué viene eso? Cuando a nivel de selección se ha logrado tener un poquitico más de protagonismo. Hay diferentes aristas y lógicamente recordemos que el fútbol es para diferentes puntos de vista. Aquí voy a saludar acá a Didier. Diferentes puntos de vista, porque el fútbol da para que cada quien lo vea a su manera y a su gusto, y entonces lo que a mí me gusta a otros no, y a lo que a mí no me gusta, pues a otros sí les gusta. Eso es normal en el fútbol. Lo que no hay que caer es en la discusión innecesaria a veces de mal ponerse, sino en la discusión buena de puntos de vista. ¿Cuál es mi opinión? Que a pesar de que el fútbol venezolano no podemos negar que sí ha tenido una importante superación a nivel de los jugadores, lo vemos que no solamente en los equipos venezolanos, sino en el resto del mundo, donde ahora están regados en casi todas las ligas importantes del mundo, incluso algunos en equipos realmente protagonistas. Por ejemplo, lo que sucedió ayer con Machís, con el Granada, por ejemplo, contra el Barcelona, o lo que hace Savarino, o lo que ha hecho Soteldo, en fin, otros tantos, que si Salomón Rondón, Giancarlo Maldonado, o sea, sería una lista muy grande para nombrarlos a todos, lo de Arango, y no quiero seguir porque voy a olvidar a muchos que han sido realmente importantes. Entonces, el tema que a nivel de jugadores se ha logrado una superación importante, ya desde las categorías menores, ser subcampeones mundiales en la categoría sub-20, eso dice bastante, esa selección de Rafael Dudamel, y eso hay que dejarlo a un lado porque el jugador se ha ido superando. Los técnicos, no hay duda que ha venido una camada de técnicos estudiosos que se han preparado, no ha sido una situación así efímera ni muy silvestre, sino realmente se han preparado. La muestra está que ya tenemos técnicos fuera del país, está Farías con la selección de Bolivia, está Dudamel ahorita con la Universidad de Chile, ha dado algunos tumbos, pero ahí está. Lo desaparece en la Major League Soccer y otros tantos, otros que han estado en República Dominicana, en Panamá como Saúl Maldonado, Leín Bastidas y
y Miguel Acosta en República Dominicana. O sea, hay claros ejemplos, y disculpen a los que no nombro, del progreso que ha habido a nivel de los protagonistas en la cancha, los jugadores y los técnicos. A nivel gerencial también hay nombres importantes, algunos trabajando en equipos fuera del país. Pero viene ahí la piedra de tranca, la piedrita en el zapato. En mi opinión, es la parte dirigencial. Que hay muy buena fe, no hay duda, la mejor intención, pero hasta ahí. Realmente los dirigentes llegan con la preparación y la capacidad de saber lo que significa tener un equipo de fútbol. En los últimos tiempos ha habido ejemplos todavía del maltrato que hay, del impago, de no cumplir con compromisos. Cuando eso es una obligación, desde el día que yo me comprometo a entrar en una directiva, a ser socio, a ser dueño de un equipo de fútbol, tengo que saber en qué me estoy metiendo. No es que me voy a meter porque mañana me gano unos reales. Así está en torneos internacionales. Los costos normalmente tienden a superar, los costos de inversión y de logística tienden a superar lo que son las entradas por premios, por torneos internacionales, por venta de jugadores. Y se tiene que tener una administración exageradamente limpia, transparente, para que esto no suceda. Porque está el ejemplo de grandes en equipos en el mundo, Real Madrid, Barcelona, el Milan, la Juve, tienen números en rojo en su contabilidad. Incluso son sancionados, el Manchester City, que no pueden contratar. Entonces, no es solamente un tema de Venezuela, pero hay que saber en qué se están metiendo. El dirigente tiene que llegar a saber en qué se está metiendo para que después no cometa esos desafueros que en otros países no se permite. Aquí en Venezuela, siempre se me va el chip de que ya no estoy en Venezuela en este momento, en Venezuela se sigue permitiendo ese tipo de abusos. Ahí está el tema de Trujillano, lo que está viviendo Trujillanos en este momento, que no lo merece ni su afición, el equipo como institución, los jugadores que han pasado por ahí. Tiene una historia y está guindando de una cuerdita que de repente no sigue. O si sigue, bajo qué situaciones. O en la segunda división, que hay equipos que aparecen de un día para el otro, sin una estructura, sin una historia. Equipos que no los conoce nadie. Un gran saludo a mi amigo Joel Casanova, desde pequeñito. Lo recuerdo cuando Luis Alfonso Ramírez le llevaba a las carreras, pequeñito, como hacía yo con Diego Armando, por ejemplo. Y Joel Casanova, un gran periodista. Gran saludo, un abrazo, Joel. Entonces, ese tipo... Roberta Demir, también un gran saludo. Aquí los estoy saludando a todos. Hay otros que se me han ido pasando. El tema de ese tipo de desafueros en la segunda división, yo puedo hablar con propiedad porque aparte de mi presencia en el fútbol cuando era chico, cuando era muy joven, que lo jugaba, después como comunicador social, he tenido la fortuna, porque la vida me ha dado esa fortuna de Roberta Demir desde Lima, ok, un abrazo, de que he estado también en la dirigencia, he sido gerente de algunos equipos. Hace muchos años estuve con el Monagas, después ya más reciente, Estudiantes de Mérida, el Atlético Socopó, el equipo Libertador, que hoy me sorprende que hoy aparece que ya no se va a llamar más Libertador, estaba en Caracas, pues se mudó a Maturín, deudas por aquí, deudas por allá, incumplimientos, ahora se va a llamar Cangrejeros porque es la misma... institución o es de propiedad de la gente que tiene a Cangrejeros en el básquetbol, están en Maturín, equipos que tienen licencia de clubes y yo no lo entiendo porque yo conozco a la gente de la federación, que yo sé, porque yo estaba tramitando para equipos la licencia de clubes, los estrictos que son, y resulta que la licencia de clubes se la dan a cualquier equipo, y me disculpan, de repente estoy equivocado, por eso es lo que he visto, y entonces ese es el problema del fútbol venezolano, la dirigencia. Yo me río ahora porque están, incluso voy a desahogarme hoy, por eso quiero ir leyendo sus comentarios. Quiero que escriban comentarios sobre el tema. Sí, a Juan Enrique Viva, full sintonía desde Lima también, en Perú. Darby recuerda, claro, yo fui, incluso el último título que obtuvo el equipo de Yoqueo en el torneo de emisoras de radio en San Cristóbal, era porque estaba papá, si no, tampoco, después no ganaron más nada. El tema de eso de la licencia de clubes, no lo entiendo. Yo conozco lo exigente que es esto para la licencia de clubes, y entonces los equipos, hay muchos que no tienen ni siquiera dónde entrenar, no tienen una baldosa donde tener una silla, y de repente aparecen con licencia de clubes.
Y entonces me río ahora porque ahora está la lucha por la silla de Sabana Grande, que yo le digo, la presidencia y directiva de la Federación Venezolana de Fútbol, que están detrás de esto, y resulta que eso no es nada nuevo, es agua del mismo caño. Y me disculpan, los respeto, no comparto lo que están haciendo, porque ahora se han aparecido haciendo giras y visitas a todas las escuelas, a todas las canchas, aparecen balones, aparecen conos de entrenamiento. Y durante los 4 años, o los 8, o los 12, y todo lo que ha pasado, todo el agua que ha pasado por debajo del puente en el fútbol nacional, y que con la edad que yo tengo, vaya si he visto pasar agua debajo del puente. Y cada vez más oscura, más sucia, lamentablemente. Y entonces abren un abanico supuestamente de ilusión, de esperanza, que esto, ¿cómo va a cambiar cuando la mayoría de los que están peleando por eso ya están en la federación o han estado? ¿Y qué hicieron con su gestión cuando estaban ahí? ¿O han sido amigos de otros que hicieron una gestión horrible y que siguen haciendo algunos desafueros en sus equipos? Y entonces ahora se presentan como los salvadores del fútbol venezolano. Y algunos que de repente tienen la capacidad, más que la capacidad, la buena intención, porque ha sido gente que ha estado en el fútbol, que ha sufrido lo que sufre el futbolista, lo que sufre el entrenador, lo que sufre la persona allegada al fútbol, no solamente al aficionado, o al hincha, o al fanático, como lo quieran decir, o al directivo que tiene unos billetes en el bolsillo. Entonces eso no tienen espacio en la federación, porque hay una serie de normativas, reglamentos, condiciones que son legales porque han sido aprobadas en las asambleas de la federación, la aprueban los equipos o quien sea, que haya tenido el derecho para hacerlo y tienes que cumplir con eso. Y entonces hay otros que no tienen cabida, no hay forma. Y resulta que eso es como el técnico que tiene un equipo en el terreno de juego y que insiste con los 11 que tiene y le están cayendo a palo, y resulta que la solución la tiene en el banco pero nunca lo mete, y cuando lo mete ya está perdiendo 3-0 y que quieren que salve el partido. Eso es lo que está pasando con la dirigencia del fútbol nacional. Y repito, con todo el respeto, porque si hay algo que pudiera refutarme esto, me encantaría que aparezca ahora uno y me lo refute. Aquí me pregunta Darwin que qué pienso de ciertos candidatos a la federación. Ya lo estoy diciendo, no creo en ninguno. Me disculpan, no creo en ninguno. Creo en algunos dirigentes de asociaciones que lamentablemente ahora los han involucrado, que si yo estoy apoyando a este, que yo apoyo al otro, porque si yo no apoyo a este me amenazan, si yo apoyo al otro me dan tanto. Están cayendo los presidentes de asociaciones en eso, como en la época en que los llevaban en un yate a fiestas, que mejor no digo todo lo que pasaba, pero aseguraban el voto, una platica, un viajecito, mañana viaja la selección o viaja un equipo con 5 o 6 invitados que uno no sabía ni quiénes eran. Y entonces eso es lo que pasa con la candidato a la federación. Repito, no creo en ninguno. Yo creo que los hechos son los que van a hacer cambiar la opinión de muchos, no solamente de mí, de muchos. No las palabras, las promesas. Después que se sientan ahí, conozco historias. Y entonces hay unos que pueden tener la capacidad, la buena intención y no tienen cabida. Y van a tener que seguir viendo todo desde la barrera, desde la tribuna, porque no tienen cabida, porque eso está todo acomodado para unos cuantos. Y hasta que no vengan a cambiar esa opinión con hechos, pues no podré cambiar mi opinión. He hablado con abogados deportivos, gente ligada a esto, me explican ciertas cosas, algunos tapan también cosas por intereses, y lamentablemente esa es la triste realidad. Entonces todo eso lleva a que el fútbol venezolano tenga ese tipo de reacción, porque algunos me dirán, pues si los equipos están entrenando desde febrero, vamos a hablar de los 4 que están en el torneo internacional. Aragua, Metropolitanos en Copa Sudamericana, por primera vez ahora con el fixture de fase de grupos, y Deportivo La Guaira y Deportivo Táchira en fase de grupos de Copa Libertadores. De los 4, el único que tiene experiencia en este tipo de torneo es Deportivo Táchira, y ahí está lo que le pasó esta semana. Lo golearon en el partido que jugó esta semana. Entonces, eso lo goleó el Internacional de Porto Alegre. No por la goleada, es lo que uno vio del equipo. Un equipo con ya experiencia. Gustavo Inciarte, un abrazo, un saludo. La Guaira tiene primera vez que está en fase de grupos, porque La Guaira ha jugado solo las fases eliminatorias. Aragua y Metropolitanos no tienen experiencia de jugar un torneo de fase de grupos. Han estado en otras épocas en eliminatorias directas de partidos de ida y vuelta, pero en una fase de grupos no han podido sacar puntos. Me parece que han dejado buena impresión, se prepararon con intención, pero eso no es todo. Me falta la experiencia, el roce,
de sus técnicos. Son dos técnicos muy jóvenes, tanto el de Aragua como el de Metropolitanos, y jugadores también con planteles muy jóvenes. No han dejado mala impresión, pero no han podido ni siquiera empatar un partido. Metropolitano lo estuvo ganando y lo perdió en casa, relativamente cómodo. Aragua empatando un partido, el último ahora se lo ganan, pero están ganando experiencia. Ojo que de los grandes del fútbol nacional, muchos o varios pasaron historias de 2, 3, 4 y 5 Copa Libertadores, no sin ganar un partido, sin hacer un gol. Y fue la experiencia que fueron ganando. Ahora, después han sido protagonistas y se pavonean, pero pasaron lo mismo que están pasando ahorita Aragua y Metropolitano, y de repente La Guaira esta semana fue el único que se salvó, porque Táchira lo golearon, ya estaba con la victoria ante Olimpia, pensaban que tenían todo el terreno listo y resulta que no. Ahora es que tienen que conseguir obstáculos y bastante espinosos. Entonces La Guaira es el único que, si bien no ha ganado, pero ha logrado empatar sus dos partidos con los rivales. El primero fue uno de mucho peso como Atlético Mineiro, después van a Asunción con Cerro Porteño, un equipo al que ha sido muy difícil ganarle. Hay historial de equipos venezolanos que han logrado empatarle en Asunción, pero ganarles casi imposible. Fue La Guaira, sacó su empate, pero ahora tiene que complementarlo ganando su partido de local ante un equipo que en ese grupo pues tiene un poquitico de más dificultades. Entonces, ¿qué ha pasado? Esas situaciones llevan a que algo está faltando y yo he conversado con psicólogos, con entrenadores, gente preparada, y dice lo que pasa, los equipos, tenemos en Venezuela un torneo que quizá a algunos nos gusta, a otros no, pero realmente el nivel de exigencia del torneo venezolano, ¿en qué porcentaje está? ¿A dónde llega? Y yo quedo campeón en Venezuela, sí, en el fútbol venezolano. Pero eso me alcanza para después tener una buena figuración internacional. Ahí es donde está la gran interrogante. ¿Es realmente competitivo el torneo venezolano con 21 equipos? ¿O podría ser más competitivo con menos equipos? La segunda división, creo que hay 18 este año. Equipos que, con todo respeto y me disculpan, no tienen razón de ser. No tienen razón de existir. La masificación yo no me debo pavonear porque masifico algo por la cantidad. No, es por la calidad. Eso hay muchos que no lo han entendido. Hay compromisos, hay otras cosas que se buscan, que no quiero ahondar. Pero eso sigue pasando en el fútbol venezolano y por eso cuesta tanto. Yo recuerdo la época de los 70, los 80, y muchos que me estarán viendo, o algunos no habrían nacido, cuando el torneo era con 10 o 12 equipos en Venezuela, hasta 14, era muy competitivo, era difícil ganarlo. Pero ahora no hay ese nivel de exigencia en algunos partidos, y ahora que tenemos la fortuna de verlos todos por televisión, uno los analiza y se da cuenta. Aparte de que ahora tenemos algo más en contra, la cantidad de jugadores que ha emigrado del país, de categoría. Entonces el torneo nuestro queda como la pata que le faltó a la mesa, que le falta una pata, y está surgiendo muchos muchachos y necesitan rodaje y tener el balón, pero van a llegar al torneo internacional y al principio les cuesta, y eso lo están sufriendo nuestros equipos este año. Y yo quisiera equivocarme, pero creo que este año se va a repetir la historia de las veces anteriores, aunque puede haber, como ha pasado en 9 oportunidades, alguna excepción. ¿Okay? Aquí Luis Duque Galarraga, un abrazo, un saludo, dice: siempre fallamos con la federación, las asociaciones y los dueños de equipos. Sí, lamentablemente ahí está el punto negro en la hoja blanca, pero pero es un punto negro muy grande, porque son los dirigentes que son los que manejan todo el accionar del fútbol. Entonces es más difícil corregirlo si no se toman si no se toman la medicina que se tienen que tomar. Entonces, esta semana, ¿qué pasó con los torneos internacionales? Lamentablemente, perdió Aragua, perdió Metropolitanos, perdió Deportivo Táchira, feo, y La Guaira logró empatar su partido de visitante, pero está ahí, esperando los otros resultados. Entonces, yo quería más o menos exponer esto, y aunque este programa en vivo en breve ya lo voy a finalizar, pero esto va a quedar tanto aquí en Instagram como en Facebook, va a quedar en mi canal de YouTube, Ramón Tony TV. Espero que se suscriban, que le den a la campanita para que tengan siempre la notificación. En mi canal de YouTube, repito, Ramón Tony TV. Recuerden que el Tony mío es con I de puntico, y latina. Entonces, esto es más o menos lo que quería exponer del tema de fútbol nacional, que ha ido creciendo. Ahora tiene transmisión de televisión de todos los partidos. Los equipos trabajan realmente, la mayoría, con mucha seriedad.
pero entonces hay unos que aunque están fallando y siguen cometiendo ese tipo de situaciones adversas, no nota uno los correctivos, no los nota. Y entonces se sigue cayendo en el mismo error. Ojalá esto termine de cambiar. Repito, va a haber una elección de la Federación Venezolana de Fútbol el 28 de mayo. Se está haciendo ahorita las elecciones de los que tienen derecho a votar. Van a venir en la primera semana de mayo las elecciones de las asociaciones. Pero en este momento, hoy es 30 de abril, Ramón Toni no cree en que pueda haber un cambio. Ojalá me equivoque. Sería el primer afortunado en tener que decir en cualquier programa: me equivoqué, fulano, fulano y fulano, que eso no va a ser en 2 días, tiene que pasar unos meses que uno empiece a ver cambios. Eran las personas que tenían que llegar y llegaron. De repente llegan otros que van a seguir en lo mismo. Aquí hay muchos intereses personales y esos verdecitos le quitan la honestidad a mucha gente, lamentablemente. Entonces, los clubes tratar de trabajar hasta donde les es posible, pero repito, me parece que es demasiado el abanico de equipos en el fútbol de primera división para poder tener equipos más competitivos a nivel internacional. Voy a estar pendiente de lo que ustedes puedan escribir en sus comentarios sobre el programa, sobre lo que piensan ustedes de este tema. Gracias a quienes se han conectado, algunos se me pasaron y no los pude saludar. Y recuerden que tengo mi canal de YouTube, Ramón Toni TV, donde tengo ahí un buen trabajo que hice ya hace algunos meses con el profesor Peseiro, el técnico de la Selección Nacional, que es otro tema, ¿no? Porque ya viene la Copa América dentro de poco. También con el Lobo Guerra, mis comentarios personales. Y ahí estoy a disposición para cualquier comentario que ustedes quieran que yo en otra oportunidad pues los pueda dirigir a ustedes. El fútbol es mi pasión. El otro deporte que es pasión para mí es el ciclismo. La próxima semana, el 8 de mayo, un abrazo Joel de nuevo, que está de acuerdo, creo que debe estar en parte de lo que estoy diciendo. El ciclismo es mi otra pasión. El próximo 8 de mayo, o sea, este fin de semana, el siguiente, arranca el Giro de Italia, la emisión 104. Voy a estar por mis redes sociales cubriendo el tema del Giro de Italia. Estoy tratando de negociar algo a nivel de radio. Creo que voy a estar con un grupo con Fiesta 93.3 FM en San Antonio del Táchira y también con emisoras en Cúcuta. Y mis redes sociales que las voy a poner a disposición durante 3 semanas para el tema del Giro de Italia. Así que les invito también a quienes les gusta el ciclismo a seguirme con el tema del Giro de Italia. Un gran abrazo, un saludo a todos ustedes, a quienes me han seguido y a quienes lo puedan observar después en mis diferentes redes sociales. Les recuerdo en Twitter, @Ramón Toni, por ahí también hago comentarios diarios. En Instagram, rtonid y RT Producciones CA. En Facebook, Ramón Toni, y mi canal de YouTube, Ramón Toni TV. Un abrazo a todos. Aquí dice... bueno, sí, gracias, Joel. En esta oportunidad se van a cumplir 31 años de la victoria de Leonardo Sierra. Recuerden, en el Alto de Aprica, esa gran etapa de Leonardo Sierra, el gran ciclista de Santa Cruz de Mora. Gracias, Joel. Gracias a ustedes. Y estaremos en los próximos días haciendo más emisiones sobre mi espacio Convocados, tanto en Instagram como en Twitter, en Facebook y en YouTube. Ya la próxima semana entraré de lleno con el tema del Giro de Italia. Feliz tarde, a disfrutar del fútbol venezolano, que hoy, mañana y el domingo habrá más jornada y que ojalá nuestros equipos en torneo internacional se recuperen y puedan lograr los resultados que todos estamos esperando. Un gran abrazo a todos, cuidémonos mucho. Miren que esto del COVID-19 no es un juego, hay que cuidarse, hay que respetar todas las normas para que podamos seguir adelante. Gracias, hasta otra oportunidad y un abrazo para todos.